Hoy queremos hablar de la resurrección de Cristo, cómo mirar nosotros a través de la resurrección de Cristo. Y la resurrección de Cristo es algo impresionante, es un momento sumamente importante porque muestra tangiblemente y visiblemente que Dios había terminado su obra. La consumación de la obra de salvación fue a través de la cruz del Calvario, cuando Jesús murió. Sin embargo, a través de la resurrección, ¿verdad? Fue un momento crucial. Irrefutablemente era un momento donde Jesús había cumplido la palabra que les había dicho desde antes de que Él muriera. Por tanto, la resurrección fue el momento más crucial para los suyos, los que habían recibido sus planes con anticipación. Y existen tres maneras de mirar la obra de Dios en los tiempos cruciales. Así como el momento de la resurrección fue crucial, yo creo que estos tiempos para nosotros, la Iglesia de Cristo, también es crucial. Y nosotros vamos a ver a la luz de la resurrección que la primera manera de ver la obra de Dios en tiempos cruciales es mirar sin comprender. Si nosotros vemos el versículo 1 y el versículo 2, dice, dice que María, ¿verdad?, llegó al sepulcro y que vio la piedra removida y que corrió a decirle a los dos discípulos, a Juan y a Pedro, lo que había sucedido. Otros evangelios dicen que ella no fue sola, que llegó a la tumba desde mañana, pero al menos las otras mujeres, ¿verdad?, no corrieron. Solamente ella corrió, ¿verdad?, y dijo lo que había mirado. Sin embargo, María no comprendía lo que estaba pasando, porque no entró, solamente vio de lejos, solo vio superficialmente y pensó o empezó a especular lo que había pasado, que habían robado el cuerpo de Jesús. En el versículo 3 al 5 vemos cómo Juan, al correr, Juan era el otro discípulo, ¿verdad? Juan al correr dice que llegó, ¿verdad? Pero no entró, simplemente vio lo que estaba sucediendo y miró de manera sencilla, de manera simple, ¿verdad? Nosotros podemos ver aquí que vio dos cosas, que no estaba el cuerpo del Señor y los lienzos puestos en la tumba. Eso es lo único que él vio. Y nosotros podemos acercarnos a la fe, nos podemos acercar a la resurrección de Cristo, nos podemos acercar a la obra del Señor en estos tiempos de esta manera. Mirar sin entender. Mirar sin entender es entonces la primera mirada a las cosas cuando nosotros especulamos lo que está pasando, sin estar certeros de lo que está sucediendo, solo queremos ver o vemos la verdad de manera parcial. Y yo pienso que hoy, en medio de esta contingencia, ¿verdad?, hay muchas cosas que nosotros miramos y miramos superficialmente. El yo creo, el yo pienso, el yo he escuchado, ¿no? No tenemos la certeza de lo que está sucediendo, no sabemos ni siquiera de dónde salió el COVID. Algunos dicen que fue una mutación genética hecha en laboratorio, otros dicen que fue a través de un murciélago. La verdad es que no tenemos certeza de lo que está sucediendo. Mirar y especular con conjeturas personales es algo que irremediablemente nos va a llevar al error. Y nosotros no podemos ver la fe o lo que Dios está haciendo en estos tiempos de esta manera, solamente a través de lo que está sucediendo de manera superficial. Hay estadísticas, ¿no? He visto gente que sube las estadísticas a su WhatsApp, ¿verdad? Y dicen tantos muertos, tantos contagiados. La verdad es que eso es mirar superficialmente, es decir, es solamente mirar lo que tus ojos alcanzan a ver. Y eso crea muchas especulaciones y crea un acercamiento al equívoco. Nosotros no podemos mirar las cosas de la fe a través de esto. O sea, no podemos nosotros decir,
necesitamos saber más y escuchar y mirar a través del internet y mirar a través de lo que está sucediendo y abrir nuestros oídos y nuestros sentidos simplemente de manera superficial a lo que está sucediendo, porque nos vamos a encontrar con un equívoco. ¿Por qué la manera de ver superficialmente está equivocada? Es simple y sencillamente porque no vamos a entender el plan y el propósito de Dios. Simplemente vamos a pasar el momento y eso es todo, y creemos que esto va a pasar rápido y que vamos a regresar a la normalidad, y eso es simplemente mirar las cosas con sencillez. Pero es la manera en que Juan vio, de manera sencilla, de manera simple, la manera en que María vio y especuló, se robaron el cuerpo del Señor. Ella ni siquiera entró a la tumba. Y es algo que nosotros debemos de evitar a toda costa, mirar la fe, mirar lo que Dios está haciendo en estos tiempos, mirar lo que Dios quiere hacer a nivel mundial. Tiene que ser con una mirada distinta, no solamente con una mirada sin comprender las cosas. La segunda manera de ver la obra de Dios en tiempos cruciales es observar para discernir. El versículo 6 y 7 dice de la siguiente manera: luego Simón Pedro tras él, y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto en los lienzos, sino enrollado en su lugar aparte. Nosotros tenemos que entender que debemos de mirar de diferente manera. Te voy a explicar que la palabra griega para la mirada de Juan, la primera vez que solamente se queda en la puerta, no entra al sepulcro, la palabra es bieper. Y esa palabra significa mirar con sencillez o mirar solamente fijamente. Pero la palabra griega que describe la mirada de Pedro cuando entra, ¿verdad? Es una palabra distinta, es teoreo. Y teoreo implica crear una teoría, es decir, ver las cosas para empezar a analizar qué es lo que realmente está sucediendo. No verlo superficialmente, sino crear un pensamiento coherente para saber exactamente lo que está sucediendo. Para eso necesitamos criterio. No nos podemos dejar llevar por lo que la gente dice o por lo que los medios dicen o por lo que las personas están comunicando. Tenemos que analizar correctamente, escudriñar las cosas que estamos viendo. No nos podemos nosotros dejar llevar por una crisis, ¿verdad?, de temor y de miedo ante una pandemia, ni tampoco dejarnos llevar por el pensamiento de que no pasa nada. Nosotros tenemos que tener el discernimiento de parte de Dios para saber lo que realmente está pasando. Y teoreo significa observar inteligentemente e investigar, es decir, escudriñar. ¿Qué escudriñó Pedro en aquel entonces? Que la ropa estaba aún allí, ordenada. Era como si el cuerpo se hubiera evaporado, dejando allí los lienzos. O sea, la ropa el sudario, todo lo que estaba envuelto a Jesús, estaban en un lugar como si Jesús hubiera desaparecido. De esa manera, la manera ordenada en que se encontraban los lienzos muestra que no había sido un robo. Se hubieran robado el cuerpo, se hubieran robado todas las cosas, o estuvieran los lienzos en desorden, ¿verdad? Y que el sudario estaba aparte, es decir, alguien lo acomodó de una manera especial. Y cuando Juan ve esta parte, empieza a observar, empieza a hacer conjeturas, empieza a ser inteligente para saber que no habían robado el cuerpo del Señor. Realmente necesitamos estar escudriñando nosotros lo que Dios está haciendo aún en estos tiempos. Seguramente, ¿verdad? Nosotros tenemos que apegarnos a la voluntad de Dios para lo que estamos viviendo a nivel mundial. Es decir, es algo que Dios quiere hacer a nivel mundial. Y nosotros debemos saber realmente qué está pasando, ¿no? Tú puedes decir, pues es muy sencillo, está pasando que la gente está siendo contagiada y que la gente está muriendo a nivel mundial. Bueno, esa es la primera vista, pero tenemos que escuchar, ¿verdad? Y ver lo que nosotros de parte de Dios está haciendo. Fíjate que en estos tiempos el ser humano se ha dado cuenta de una sola cosa, de que es muy frágil,
de que todo está fuera de control, pero que Dios en su voluntad tiene un propósito. Eso es lo que realmente está sucediendo. La gente hoy en día se siente vulnerable, ¿no? Antes del COVID quizás la gente no se sentía vulnerable, pensaba que todo lo podía a través de su pensamiento, ¿no? Muchos decretaron, ¿no? Yo decreto que me va a ir bien, pero no contaban con que vendría un tiempo de parte de Dios y mirar y observar inteligentemente que la humanidad ha perdido todo sentido de fortaleza y hoy se siente vulnerable. Ha regresado a la premisa de ser frágiles y temen por su vida. Hoy en día las personas temen por su vida. Es realmente lo que tenemos que observar, lo que está pasando de parte de Dios. También hoy la humanidad ha dejado de promover ideologías humanas, ¿no? Usted se ha dado cuenta que ya no hay marchas, ¿no? Ya no hay, nadie habla de la igualdad de género, nadie habla de la legalización de la marihuana ni del aborto, ¿no? ¿Y dónde está la tolerancia a la diversidad sexual? Son cosas que el ser humano estaba fijando ahí su mirada, pero que hoy en día tenemos que observar que hay un momento en nuestra vida donde a través de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Lo único que está sucediendo es que la gente debe de entender que debe de salvaguardar su vida, que su vida está en peligro. Y ahí está poniendo su atención. Eso es lo que realmente está sucediendo. Hoy el mundo ha perdido su fe en la economía mundial, es decir, han dejado de ver el dinero como prioridad. Hoy la prioridad no es el dinero, hoy la prioridad es el respeto a la vida. Y la supervivencia es lo que se está resaltando en estos tiempos. Podemos detenernos un poco y determinar y observar lo que Dios está haciendo, de entender su perfecta voluntad. Deja de mirar lo que las estadísticas dicen, deja de mirar lo que la televisión te dice, lo que el internet te dice, y empieza a ver lo que realmente Dios está haciendo para poder entender un poco de lo que Dios quiere hacer y cuál es el objetivo de lo que Dios está haciendo. Y para eso vamos a ver la tercera manera de ver la obra de Dios en estos tiempos cruciales. Y está en el versículo 8 y en el versículo 9. Vamos a ir a esa parte de la escritura. Dice, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Después de que Pedro entró a la tumba, Juan no se quedó afuera mirando superficialmente. Cuando Juan entró a la tumba, vio y entró. Y la palabra griega es eido. Y eido significa entender para percibir un significado. Y esta fue la razón por la que Juan creyó. Es decir, miró mucho más allá de lo que Pedro empezó a observar para entender las cosas. Resumiendo, ¿verdad? María y Juan vieron superficialmente porque no entraron. Pedro entró y empezó a observar y a realizar una teoría de lo que probablemente había pasado en base a lo que él sabía y lo que Jesús ya les había dicho. Pero Juan dice que no se quedó afuera. Él volvió a entrar y hizo algo distinto a Pedro. Dice que vio y creyó. Puede ser que Pedro vio de manera detallada, ¿verdad? Pero Juan hizo algo más. Al ver esto, él creyó. Y la razón por la que Juan creyó es porque los lienzos estaban acomodados como sobre una cama, ¿verdad? De manera ordenada. Juan creyó algo maravilloso e increíblemente, él dijo, Jesús ha resucitado. Hasta ese momento, ¿verdad? Todo lo que tenían los discípulos, María, Pedro y Juan, era una tumba vacía. Jesús no se había presentado todavía a ellos al haber resucitado. Lo único que tenían era esa tumba vacía. Pero los apóstoles nunca enfatizaron en una tumba vacía, es decir, en lo que miraron superficialmente. Ellos enfatizaron siempre a un Señor resucitado. Quiere decir que no se quedaron con lo que ellos vieron. Juan sabía que Jesús había resucitado porque vio la tumba vacía y creyó en la resurrección.
Y el versículo 9 es crucial porque dice así, fíjate bien lo que dice el versículo 9, dice que creyó, porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Jesús resucitara de entre los muertos. Nosotros tenemos que mirar con fe, mirar creyendo que Dios tiene un plan, que Dios tiene un propósito, ¿verdad? Y que Dios tiene algo que enseñarnos a través de todo esto que está sucediendo. Lo que ven nuestros ojos se refleja en la forma de lo que nosotros creemos. Si nosotros creemos que esto es el acabose mundial y la infección va a llegar a todos lados y inevitablemente vamos a morir, ¿verdad? Es el reflejo de lo que nosotros creemos. Lo que vemos es el reflejo de lo que creemos. Si nosotros creemos, ¿verdad?, que esto no es verdad y que es un artilugio de algunos que quieren a nivel mundial cambiar el estatus de gobierno, etcétera, todas esas teorías, ¿verdad? Pues eso es lo que tú vas a creer. Pero nosotros tenemos que mirar lo que Dios hace. Y lo que nosotros miramos, ¿verdad?, se refleja también cómo oramos. Como nosotros vemos, nosotros creemos. Con lo que nosotros creemos, eso oramos. Y yo te voy a preguntar hoy, ¿cómo estamos orando, no? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Que el Señor quite la pandemia, que el Señor nos libre y lo libre a nuestra casa de ese mal, que Dios sane a los infectados. Decretamos, ¿no?, que el coronavirus está derrotado, lo reprendemos. ¿Cuál es la manera en que estamos orando? Y la manera en que estamos orando va a reflejar la manera de cómo nosotros creemos que Dios está haciendo las cosas. Y esa forma es creer con fe. Pero tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. No podemos pedir solamente hacia nuestro beneficio. Tú no puedes estar pidiendo, Señor, que a todo el mundo se infecte, menos mi familia. Tenemos que empezar a creer que Dios tiene un plan mucho más grande que nosotros mismos de manera personal. Y esto es a nivel mundial. Esto no es algo que Dios está haciendo solamente en tu localidad. Es algo que Dios está generando a través del mundo. Jesús dijo, antes de morir en la cruz, hágase tu voluntad, oh Padre. Si es posible, pase de mí toda esta tragedia, toda esta circunstancia de muerte, pero no sea como yo quiera, sino que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que Él muriera, pero también que Él resucitara. Y María no lo entendió, porque miró solamente superficialmente. Yo no sé si tú quieres hoy mirar las cosas como Dios las ve, y de esa manera creer que Él tiene un propósito para nuestra vida. Podemos detenernos un poco y observar lo que Dios está haciendo para creer lo que su palabra ya nos declaró. ¿Y cómo es que en estos tiempos vamos a mirar como Dios ve? ¿Cómo es que vamos a mirar de manera tan profunda que entendamos la fe y entendamos lo que Dios está haciendo en medio de una pandemia? Yo no sé si va a llegar a tu casa o no. Yo no sé si alguien va a morir por esta pandemia, alguien que yo conozca directamente o no, o alguien que tú conoces, o alguien muy cercano, no lo sé. Pero yo sí sé algo, que mientras tengamos la oportunidad de exaltar, glorificar a Dios y darle gracias por la vida, hágalo. Hágalo, tiene la oportunidad. Eso no ha llegado, no sé si llegará, probablemente no, probablemente sí, no lo sé. Pero en medio de todo esto tenemos que entender algo, Dios no se va a detener. Y no se va a detener porque Él tiene un plan y porque Él tiene un propósito. Y hasta que ese propósito se cumpla, Dios se detendrá. Entonces tenemos que estar alineados con lo que nuestros ojos ven. No puedes ver sin entendimiento, no puedes ver superficialmente, no puedes solamente crear una teoría. Tienes que fundamentar estos tiempos de crisis económica, de crisis de salud, de crisis social, de crisis cristiana, si lo quieres ver de esa manera. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú veas? Que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan, que Dios no se va a quedar así, que Dios está haciendo algo para quebrantar al mundo, que Dios tiene el control. Porque aunque no lo creas, Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Y eso es lo que tú tienes que creer. No creer que el coronavirus va a llegar a tu casa y te vas a morir. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios sigue teniendo el control. Que Dios sigue teniendo el control. Que el Señor viene pronto. Fíjate bien que muchas teorías apocalípticas han surgido a partir del coronavirus.
Algunos dicen que el Señor ya viene muy, muy pronto, que se está preparando todo el contexto para que surja el anticristo, para que haya un solo gobierno, para que hoy el mundo decida generar una sola moneda y que todo se prepare para los tiempos escatológicos, los tiempos finales. Eso es lo que tienes que mirar, que son tiempos de Dios y que Dios ya lo había dicho. Dijo, para que yo venga es necesario que haya guerras y es necesario que haya mortandad y que haya diversos acontecimientos. Jesús ya lo habló. No nos puede tomar desapercibidos y de manera repentina lo que está sucediendo, ¿sabes? Tienes que mirar a Dios. El Señor viene pronto, es verdad. Yo no sé cuánto, no sé si este tiempo sea el tiempo del arrebatamiento o no, pero mi corazón anhela que el Señor venga. Y cuando nosotros estamos inmersos en trabajar y en generar y en tener economía y en un estatus social y que todo va bien y las próximas vacaciones, porque eso hacíamos. Semana Santa no era más que el pretexto perfecto para estas vacaciones y nadie se guardaba y nadie buscaba a Dios y nadie... Hoy tienes que entender algo, el Señor viene pronto. También tenemos que entender que lo eterno es mejor que lo terrenal. Y eso es algo donde Dios quiere que pongas tu mirada en tu fe. Este tiempo de coronavirus tienes que entender que lo eterno es mayor que lo terrenal. Y que si vives, para Él vivimos. Y que si mueres, para Él morimos. O sea, que vivamos o que moramos, somos del Señor. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Más del miedo natural. Hoy tienes que entender algo. Deja de mirar la mortandad, las estadísticas, deja de ver la televisión, deja de escuchar el internet, deja de estar haciendo algo tan superficial como eso. Y empieza a entender lo que la Escritura dice. La Escritura dice que es mejor morir y estar con Él en la eternidad, que esta vida es efímera, que lo eterno es mayor y mejor. Las calles de oro, el mar de cristal, todas esas cosas que nosotros cantamos y decimos, pero no creemos. Y no creemos que sean mejor que, ¿no? Porque ante la posibilidad de irnos o quedarnos, seguramente decidiremos quedarnos. Porque no hemos visto lo eterno, no hemos visto lo que realmente vale, no hemos visto lo frágil que somos y no hemos visto que somos tan efímeros en esta tierra. Pero lo eterno es sembrado para que en la presencia de Dios estemos por todos los siglos. También Dios quiere que veamos que estos tiempos es el tiempo perfecto para compartir el mensaje de salvación. Yo no sé si tú lo has hecho, ¿no? Si te quedas en tu casa todo el tiempo, si te quedas allí, ¿verdad? Escúchame bien lo que te voy a decir. Hoy es el tiempo perfecto para compartir tu fe. Pero si tu fe es que el coronavirus va a matar a todos, ¿no? Por eso la carta dice, comamos y bebamos, que mañana moriremos, pero al fin y al cabo no hay resurrección. Eso dice la carta. No podemos vivir de esa manera. Tienes que entender que es el momento perfecto para compartir el Evangelio con los que no le conocen. Porque el Señor viene pronto. Porque la gente está sensible, porque la gente está en modo supervivencia. Lo único que le interesa es vivir. Ya no le interesa el dinero, ya no le interesa salir, ya no le interesa nada más que sobrevivir. Y tú le puedes dar una esperanza de vida mucho más allá, eterna. Miremos entonces lo eterno y creamos que la voluntad de Dios es perfecta. Esto no va a acabar hasta que Dios lo determine, ¿verdad? Y yo quisiera que esta mañana dirigirme especialmente a ti, si hay alguien aquí que no conoce de Jesús, que no le ha entregado su vida y no le ha entregado su control de su vida a Dios. Yo quiero hablarte a ti. Hoy es un buen momento. Hoy que has perdido el control de tu trabajo, el control de salir, el control sobre tu familia, el control sobre la economía. Yo quiero decirte algo, entrégale el control a Dios. Eso es todo lo que Él quiere. Que tú le reconozcas como el dueño de tu vida y que confíes en Él. Y Él está dispuesto a perdonar tus pecados y a darte vida eterna. Y si tú estás aquí mirando porque algún familiar te invitó, ¿verdad? Y no conoces a Jesús, quiero decirte algo. La vida que Jesús nos da va mucho más allá de lo terrenal, de esta vida terrenal. Y yo quiero decirte a ti que cierres tus ojos un momento y le entregues tu vida a Jesús. Que repitas conmigo, Señor Jesús,
Yo quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida. Yo no sé qué va a resultar de todo esto, pero yo quiero tener la certeza de una vida más allá de la muerte en mi corazón. Perdona mis pecados, limpia mis ofensas y hazme tu hijo esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. De la misma manera, iglesia, preparémonos para lo que viene de parte de Dios. No sé si sea bueno o sea malo, ¿verdad? No sabemos si Dios nos va a liberar de esto o no. Cuando en el primer siglo la iglesia fue perseguida, muchos pensamos, ¿por qué no? Deberíamos de orar para que eso se detuviera, y eso no se detuvo. El propósito de Dios fue la dispersión de todo ese pueblo para que las naciones completas recibieran el mensaje de salvación. Y hasta que Dios cumplió el propósito, las cosas sucedieron. Así que yo no sé qué es lo que va a suceder con todo eso. Probablemente termine pronto, no, eso lo determina Dios. Pero sí sé que en medio de esto tienes que mirar mucho más que lo que tus ojos ven. Tienes que mirar con la fe, tienes que mirar con lo que Dios ya dijo y declaró para ti. Y esta tarde, a través de la resurrección, de las maneras en que los diferentes protagonistas vieron el escenario. El único protagonista fue Jesús, por supuesto, pero las siguientes personas, cómo miraron la tumba. Pero hubo uno que miró y creyó. Y probablemente es en medio de nuestro tiempo, tú seas uno que mire y crea que este tiempo es especialmente controlado por Dios y que no va a pasar nada que esté fuera de su voluntad. Pero que al final del día, sea que vivamos o moramos, somos de Él, que miremos lo eterno, que empecemos a valorar las cosas de una manera distinta. Cierra tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que puedas traer a nosotros vida eterna, Señor. Que nos recuerdes las cosas eternas y no las efímeras. Que hoy no temamos por el que mata el cuerpo, sino que honremos a Dios que ha vivificado nuestra vida eterna, Señor, y matemos en nuestra vida toda incredulidad, y que acabemos con toda temor fuera de tu voluntad, en el nombre de Jesús. Y esta mañana, Señor, queremos honrarte porque tú has resucitado, y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos con Él.